Esta noche viajamos hasta un enclave de Europa, hasta una pequeña nación casi desconocida. Allí, desde hace más de 20 años, está sucediendo un fenómeno portentoso. La Gospa se está apareciendo ininterrumpidamente. Y junto a esas apariciones, se están dando una serie de fenómenos misteriosos, corroborados por cientos de miles de testigos. Viajaremos hasta allí para contaros lo que sucede. Y es importante en estos tiempos, ya que hay avisos y profecías para todos nosotros. Con esta musiquita vamos a saludar a nuestros dos primeros invitados de la noche. Jesús García Colomer, buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha gustado la introducción? Encantado. Sí. Sí, sí. Escritor, has estado varias veces en Medjugorje, has escrito varios libros, el último, a ver cómo era. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y has escrito, estamos llegando, estamos aquí y estamos de vuelta, ¿no? Primero, bueno, sobre Medjugorje en concreto escribí primero, hace 6 años ya, Medjugorje, que es una crónica de lo que ha venido sucediendo en los últimos, ya van 34 años. Decía, sí. Y Estamos de vuelta fue el segundo que escribí con relatos personales, testimonios de españoles que han estado allí. Déjame que saludemos a otro invitado. Compañero de la vida, don Pedro Fusté. Buenas noches. Muy buenas noches. Periodista, escritor también. ¿Cuántas veces has estado en Medjugorje? No sé, creo que he pedido la cuenta, la séptima, 7 u 8. 7 u 8 veces. ¿Cómo se llama tu libro? Nos vemos en Medjugorje. Nos vemos en Medjugorje. Luego os diré que la Virgen dice que los que vais por allí escribís un librito en una semanita, que no os hagan caso, que no lean esos libros. Ay, me parece bien. Yo tardé 2 años, o sea que... Bueno, luego nos contaréis. ¿Tú por qué fuiste a Medjugorje, Pedro? Porque me engañaron. ¿Y qué pasó allí cuando fuiste? Bueno, y me dijo mi hermano, oye, en el puente de la Constitución, ¿qué vas a hacer? Digo, tumbarme la Bartola, leerme todo lo que tengo pendiente, ver películas, palomitas y comida china. Ah, qué bien, qué buen plan. ¿Y tú qué haces? Digo, no, yo me voy de viaje. ¿A dónde vas? Dice, a Medjugorje. ¿Medjugorje? ¿A Medjugorje? ¿Y eso dónde está? En Bosnia-Herzegovina, cerca de Mostar. Digo, ah, qué bien. Dice, vente. Digo, no, que... ¿cuántos vais? Me dice, 45. Joder. Digo, ¿y a quién conozco? Dice, solo me conoces a mí. Pues no, me quedo aquí. Dice, bueno, de las 45, 34 son mujeres. Dije, vale, apúntame. Y ahí me vi envuelto yo en aquel viaje, sin saber nada de nada. ¿Y te transformó esa primera visita? Me impactó. Yo creía que en este mundo del siglo XXI no pasaban esas cosas. Y cuando ves pedazos de tíos que son más altos que un rascacielos sin hincarse de rodillas y llorar en un confesionario, pues algo te pasa. Y esto no es normal, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y luego cada día era, pues eso, entrar en una especie de burbuja, en un oasis de paz, y te quedas con el que tienes que volver. Y volví 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces desde el año 2007. ¿Y tú, Jesús, por qué fuiste? ¿Para investigar lo que pasaba allí? Yo fui a trabajar. A mí me mandó mi jefe para allá. Periodista, y entonces fuiste a cubrir eso. Efectivamente, sí. Esto era el año 2006 y fue un poco... En España era muy desconocido, Medjugorje todavía, al contrario que en países occidentales, que ya era muy conocido, Francia, Italia, Inglaterra, en fin. En toda Europa era muy conocido, en toda América conocidísimo. Y aquí no, sin embargo ya empezaba a haber bastante ruido al respecto y pues a mi jefe se le ocurrió enviarnos allí simplemente pues a ver qué era lo que se podía escribir a la vuelta. ¿Y te transformó esa primera visita? ¿O? Sí. No fue... Yo por gracias a Dios, por motivos de mi trabajo he conocido, salvo Oceanía, todos los continentes, Oriente Próximo, Oriente Medio, Asia, Latinoamérica, Caribe, pero ningún viaje me ha conmovido tanto como aquel, no conmover, sino transformar. Sí. Vale. Esta noche hacemos el programa, aunque ya hemos hablado algunas veces con vosotros dos de Medjugorje, porque hay avisos y profecías que no sé quién conocía, y porque empezaron las profecías, las apariciones el 24 de junio, ¿no? 24 de junio de 1981. Porque está muy cerca la fecha. La semana que viene. Y porque nos ha venido una inspiración, la Virgen ha dicho, una vez más tenéis que volver a hablar de mí. Así que ahí estamos. 2:16, 1:16. Si queréis conocer, los que no sabéis qué pasa en Medjugorje, y sobre todo los que ya conocéis algunos avisos y profecías, estar atentos. Algo está pasando en Bosnia. En la pequeña localidad de Medjugorje, desde hace más de 26 años, 6 testigos fidedignos dan fe bajo juramento
que desde el 24 de junio de 1981, la bienaventurada Virgen María, o la Gospa, como aquí se la conoce afectuosamente, se les ha aparecido y sigue apareciendo cada día. El primer día, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la zona de la colina de Cornicá, conocida como Podbrodo, unos niños vieron una increíblemente bella mujer joven con un niño pequeño en los brazos. No les dijo nada, pero les indicaba con gestos que podían acercarse. El segundo día, el 25 de junio de 1981, los niños quedaron en encontrarse nuevamente en el mismo lugar donde se había aparecido la Virgen, esperando verla nuevamente. De repente, un destello de luz. Los niños miraron hacia arriba y vieron a la Virgen, esta vez sin el niño. Era indescriptiblemente bella, sonriente y alegre. Les hizo gestos con sus manos para que se acercaran. Se animaron y subieron hacia ella. Inmediatamente cayeron de rodillas y empezaron a rezar. Después de rezar, la Virgen empezó a hablar con los niños. Ivanka, una de las niñas, le preguntó por su madre, que hacía 2 meses que había fallecido. Y Mirjana pidió a la Virgen alguna señal para dar a la gente, para demostrarles que no estaban ni locos ni mentían, como algunos habían dicho. La Virgen dejó a los niños finalmente con las palabras: Dios esté con vosotros, mis ángeles. Antes de marcharse, le preguntaron si la volverían a ver al día siguiente, y les contestó asintiendo con la cabeza. El tercer día, el 26 de junio de 1981, muy ilusionados los niños, esperaron hacia las 6 de la tarde. De repente, mientras los niños se encontraban aún de camino, una luz destelló por 3 veces. Para ellos y para quienes les seguían, era una señal indicando la presencia de la Virgen. En ese tercer día, la Virgen se apareció todavía más arriba que en los días anteriores. De golpe la Virgen desapareció, pero cuando los niños empezaron a rezar, volvió a acudir. Estaba alegre y sonriendo serenamente, y otra vez más, su belleza era irresistible. Así comenzaba este suceso que está a punto de transformar la historia. Conozcamos algo más de sus comienzos. Parte del comienzo de la historia. Se me ha olvidado saludar a un amigo que ha venido a vernos. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros, ya nos has puesto cara. 24 de junio de 1981, ¿cómo comienza esa historia, Jesús? Interven cuando quieras, Pedro, ¿vale? ¿Es así como hemos contado? Sí, está perfectamente relatado. Medjugorje, 24 de junio de 1981, estamos hablando de la Yugoslavia comunista. Hace apenas un año que ha muerto el mariscal Tito. Y bueno, pues es los Balcanes, ¿no? La población en Bosnia, la mayoría de la población es musulmana, pero en la zona de Medjugorje ya son poblaciones más cerca de Croacia y son croatas católicos la mayoría. Pero bueno, aún así es el comunismo que, como digo yo siempre, en aquellos tiempos por allí, y según me han contado, la Virgen no se aparecía ni siquiera en el Belén, en Navidad. Ni en el Belén. Estaba prohibido, no. Cualquier manifestación religiosa fuera de lo que era la iglesia estaba absolutamente prohibida. Entonces hay dos chiquitas, dos adolescentes que están dando un paseo, acaban de darse las vacaciones, entonces una de ellas acaba de llegar de Sarajevo, que es Mirjana, y está dando un paseo con su amiga. ¿Cuántos años tenían? Tenían 14 años o 14, 15 años. Y está dando un paseo con su amiga Ivanka. La madre Ivanka ha fallecido 2 meses atrás, es la primera vez que se reencuentran en ese trance. Se van a dar un paseo. Y estando dando ese paseo, Ivanka, en un momento dado, le dice a Mirjana, Mirjana, creo que la Virgen María... ellos utilizan la palabra Gospa, que es como más concreto que Virgen María, ¿no? La Gospa es una palabra croata, significa señora, que es como se refiere a la Virgen María. Y lo que dice Ivanka es: Mirjana, creo que la Gospa está en el monte, ¿no? Entonces, en ese contexto de comunismo y de prohibición de elementos religiosos, hablar de fenómenos religiosos fuera de la iglesia estaba mal visto incluso, ¿no? Y entonces Mirjana la contesta incluso borde, ¿no? Le dice algo así como: no tiene la Virgen María otra cosa que aparecerte a ti aquí en el monte, ¿no?
le contesta algo así, borde. Se camina unos pasos, todo esto sucede muy rapidísimamente, se encuentran con otras dos chicas, también amigas suyas de su edad. Cuando se dan la vuelta para ver dónde está Ivanka, ven que está de rodillas, mirando hacia el monte y ven pues lo que hemos oído narrar, ¿no? Una señora con un niño. Una joven de unos 18 años, de una belleza, dicen que indescriptible, con los ojos azules, las mejillas sonrosadas, y que lleva un bebé en brazos. Al bebé no le llegan a ver porque está cubierto como con una mantita, la típica mantita de bebé, pero sí aprecian que se mueve ahí en ese regazo, ¿no? Bueno. ¿Dura mucho esa visión? No, enseguida Vitska, que es una de ellas, sale corriendo, se asusta, sale corriendo, despavorida, y enseguida se encuentra con dos jóvenes de la aldea. Los dos se llaman Iván, uno tiene 17 años, el otro 21, y vienen de ver un partido de baloncesto en casa de uno de ellos dos. De hecho están viendo, dejan de ver el partido en el descanso, y ellos cuentan muy divertidamente cómo nunca más volvieron a saber qué pasó con aquel partido, ¿no? Después de lo que pasó, ¿no? Regresan junto con esta chica porque la ven muy asustada. Incluso regresan un poco burlándose de ella, ¿no? Dicen, esta está loca, habrá visto una culebrilla, vamos a ver, en fin, bueno. Y ellos tienen la misma visión. Iván, el de 17 años, dice que salió corriendo esa tarde de allí, que se encerró en su habitación, que cerró el pestillo y que pasó toda la noche hasta la mañana siguiente sentado contra la puerta sin dormir, despierto. Y que fue una de las noches más largas de su vida, porque sin haber hablado con esa persona, sin que nadie le haya dicho nada, sin haber interactuado con nadie desde lo que él vio, él tenía la certeza desde el primer momento de quién era. Y eso eran problemas. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. ¿Qué decías, Pedro? No, que de aquí el primer grupo hubo alguien tan impresionado que no volvió con el grupo. 2. Sí. Sí, la tarde del 24 de junio la ven a esta joven, la ven seis chicos. Y la tarde del 25, que regresan al mismo lugar, ya acompañados con familiares, porque bueno, durante esas 24 horas hay un revuelo importante en el pueblo, ¿no? Porque lo cuentan en el pueblo y sí, todo claro, el mundo pues, se entera. En realidad es muy divertido hablar con ellos porque te lo cuentan con mucha normalidad, ¿no? Como si fuese algo muy, muy sencillo. Cuentan cómo los dos chicos que había, pues no se lo contaron a nadie, ¿no? Sin embargo, al día siguiente lo sabía todo el pueblo, ¿no? Y dijeron, esto han sido las chicas. Bueno, en aquella época el pueblo era de unos 400, 500 habitantes, sí. Como para no enterarse de una cosa así, ¿no? Sí, es normal también, ¿no? Que llegasen en ese estado de excitación a sus casas estos chicos, pues contaron lo que vivieron, ¿no? A la tarde siguiente de estos 6 jóvenes, 2 de ellos no vuelven. Uno porque tiene 21 años ya, es este del que hablaba antes, y tiene que ir a trabajar. Y otra es una niña que se llama Milka, tiene 10 años y su madre no la deja. Su madre se huele que hay problemas, intuye problemas, no. Sin embargo, Milka tiene una hermana mayor que es de la edad de las otras chicas, que se llama María, tiene 14 años, y María se escapa del control de su madre, que no le ha dejado ir a su hermana pequeña, y se une a ese grupo. Y el grupo lo completan, pues Iván, el de 17 años, que se habían cerrado por la noche, las 4 chicas de 16 años, que son Vitska, Mirjana, María e Ivanka, y el pequeño Jacob, que entonces tenía 10 años, y que ese estuvo las 2 tardes, sí. Y vuelven a ver otra vez la figura de la señora. Y ya en esta ocasión, el 25 de junio, estos 6 muchachos le preguntan quién es. Uno de ellos pregunta quién es, y entonces ella se identifica como soy la bienaventurada Virgen María. Les dice un mensaje, les dice: la paz debe reinar entre Dios y los hombres y entre todos los hombres. Yo soy la reina de la paz. Y bueno, a partir de ahí es muy curioso, ¿no? Porque esos 6 que la ven el segundo día ya son los que la han visto a partir de entonces, pero estos 2 que la vieron el primer día pero no la volvieron a ver, pues ya nunca más la han vuelto a ver, ¿no? Entonces, mucha gente, la primera reacción que tiene es, joder, pues qué rabia, ¿no? O qué pena, o qué... Y yo tuve oportunidad de hablar con uno de ellos una vez y él me decía, no, qué pena, no, qué bien que yo la pude ver una vez. Qué bonito verlo así. Y desde entonces, ininterrumpidamente, la Virgen se sigue apareciendo, según cuentan, ¿no? En principio, pues estos 34 años, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Lo que pasa que hay una serie de condiciones. Es una historia que está viva y cada día es diferente. La Virgen María les va dando a ellos una serie de mensajes
Hablamos en la segunda parte de todo ello. Sí. La mayoría de esos mensajes son públicos para comunicarlos a la parroquia o a la iglesia o al mundo o a la humanidad. Uh-huh. Pero una serie de ellos son secretos. Entonces, en principio hay 10 mensajes secretos, y a medida que la Virgen María le va revelando a cada uno de ellos por separado este 10º secreto, deja de tener las apariciones diarias. Es decir, el vidente que la Virgen María considera que ya ha hecho su trabajo con él, le revela el 10º secreto, y esas apariciones a diario se interrumpen. Y entonces, a día de hoy hay 3 que ya conocen los 10 secretos, por lo tanto no tienen apariciones todos los días, los tienen en unos días concretos del año, pero otros 3 a día de hoy siguen manifestando esta experiencia todas las tardes. Curioso, hay muchas cosas extrañas en torno a esto. Primero, que la Virgen se aparezca en un lugar musulmán, mayoritariamente musulmán, y encima con comunismo que le podían dar un palo. ¿Por qué? ¿Y qué era Medjugorje antes? ¿O de dónde surge Medjugorje? Pedrito, cuando quieras, ¿eh? Bueno, yo creo que Medjugorje era una aldea que estaba bajo el imperio moral de los franciscanos. Hay una cosa muy curiosa, que ellos tenían una iglesia que se quemó, y cuando fueron a restaurar esa iglesia para un pueblecito de 400 habitantes, trajeron unos planos, que es la iglesia que hay ahora, con 2 torres, una iglesia en aquella época grande, que parecía una catedral enorme. Sí. Y alguien dijo, pero bueno, si esto es una pasada de iglesia, ¿cómo habéis traído unos planos tan grandes? Y que algo me hace pensar que esto se le va a quedar pequeño, como así ha sido. Sí, se puede pensar mal y pensar que igual estaban preparando algo, como en otros muchos lugares de supuestas apariciones. Quiero ser malo. Hombre, yo no me puedo poner en la piel de esta gente, ¿no? Pero yo me atengo a los hechos. Vale. Llevaron planos y ¿de dónde surge Medjugorje? Porque tú, Jesús, creo que tenías profecías de antes de todo. Sí, hay o sea, una de estas es la anécdota que ha contado Pedro, ¿no? La historia de Medjugorje es una aldea de campesinos perdida en mitad del monte, en el último sitio en la Herzegovina, más cerca de Croacia, al suroeste de Mostar. Y una zona conflictiva donde hubo bastante follón cuando hubo esa guerra de los Balcanes. Sí. Menos en Medjugorje. Sí, Medjugorje fue preservado de violencia de una manera asombrosa. Curioso. Sí. Pues bueno, la historia es que ahí hay una parroquia, pues una parroquia de pueblo, como puede haber en tantos otros pueblos, acorde a la población del lugar, ¿no? Pues un templo en el que quepan a lo mejor 300 personas, ¿no? Y como ha contado Pedro, esa parroquia se vino abajo. Creo recordar que en los años 40, y en Medjugorje han estado 25 años que celebraban misa en la calle, a la intemperie, ¿no? En los años 60 encargan un proyecto a un nuevo arquitecto, y cuando trae los planos este arquitecto, son unos planos enormes, ¿no? De una parroquia en la que caben casi 2.000 personas, multiplicando por 5 a la población que había. Entonces los franciscanos y la gente del pueblo, claro, se enfrentan a este hombre, ¿no? Pero por una razón muy práctica. Si multiplicamos por 5 el tamaño de la parroquia, multiplicamos por 5 los gastos y el coste de la construcción del templo. Entonces este hombre se empeña, él dice que en sueños ha visto cómo esa parroquia algún día se quedaría pequeña. No se sabe muy bien cómo ni por qué, se da luz verde, el pueblo colabora en la construcción de la parroquia, y de eso podemos dar fe, Pedro y yo, que hemos estado allí, que no es que se quede pequeña, es que la iglesia que en su día iba a multiplicar por 5 a la población local, ahora, en fin, bueno, no da abasto ni en una décima parte de la multitud que allí se congrega. Preguntan, si quieres decir algo, Pedro, ¿qué ha sido de los niños? Los niños son mayores, evidentemente, ahora, y siguen estando allí, siguen recibiendo los mensajes, con esa salvedad que tú has hecho, ¿no? 4 de ellos viven allí, y otros 2, una vive en Italia, otro vive en Estados Unidos, porque se casó con una americana. Todos ellos se han casado y tienen una vida extraordinariamente normal, ¿no? Porque todo esto es muy anormal, obviamente. ¿Vosotros habéis podido hablar con los videntes cuando habéis ido? Sí. ¿Se puede hablar fácilmente con ellos? Sí, bueno, a ver, hablan croata, pero bueno, en italiano, inglés, ellos más o menos han aprendido también idiomas. Y si no, pues a través de algún intérprete que hay por allí también, que muy amablemente te ayuda. Y llama muchísimo la atención lo normales que son. Sí. Te voy a contar una anécdota. Yo la primera vez que estuve con uno de ellos, y el tío venía... O sea, pues cuando vas a hacer una entrevista a una persona, pues tú esperas que el tío se lo prepare, o sea, arregle, y, por decirlo de alguna manera, intenté quedar bien, ¿no? Aunque solo sea por presencia, tampoco buscando nada. Y el hombre venía vestido en chándal.
Y entonces yo me acuerdo que yo pensé, joder, pues vaya porra evidente. Vaya evidente, O sea, ¿no? quiero decir. Te da 100. Y gente muy normal que lo ha pasado muy mal. O sea, quiero decir, Medjugorje ha sido una cruz, ¿eh? Para empezar, porque era, como hemos dicho, la Yugoslavia comunista. Ellos al principio sufren una presión brutal del gobierno de entonces. Hay una anécdota que esa está registrada. Jakov tenía entonces 10 años. Y hay un momento de los primeros días cuando le someten a fuertes interrogatorios, les aíslan, que ponen una pistola encima de una mesa y le dicen a Jakov que si sigue diciendo que ve a la Virgen le tendrán que matar. Entonces Jakov, que era un niño de 10 años, dice, pues entonces me vas a tener que matar porque yo la veo, ¿no? El párroco de entonces, el padre Yoso, pues fue encarcelado a las 2 semanas de que empezase todo esto. Fue encarcelado en Mostar, aislado, estuvo en una prisión, fue torturado. Las torturas en las cárceles comunistas pues sí, tenían sus métodos, ¿no? Y aún así este hombre pues no claudicó, siguió dando ese testimonio. Yo creo recordar que me dijeron que cuando apareció la Virgen en el pueblo, el padre Yoso estaba en Sarajevo de ejercicios espirituales, estos camuflados. Cuando le llamaron, le dice, padre, aquí en tu parroquia hay ese niño que dice que ve la Virgen, ¡Páralos, que ahora voy para allá, voy corriendo! Y fue para allá y fueron las autoridades comunistas las que le dijeron, obliga a los niños a decir que lo que han visto es mentira. Y fue cuando le encarcelaron, porque dije, yo no puedo obligar a un niño que dice la verdad a que diga la mentira. Porque los interrogó 1 a 1, de 2 en 2, a los 6, y dijo, lo que dicen es verdad. Y entonces cuando dijeron, traidora, al Estado, pena de cárcel, y lo llevaron a la cárcel. Pero estando en la cárcel, que lo pasó muy mal, cuando salían al patio los reclusos, vieron las autoridades que se ponían de rodillas delante de él pidiendo que confesión. Así que le metieron en una celda de aislamiento terrible. Y la celda esta, cuando salía el primer rayo de sol, ¡pum!, se abría la puerta. Y entonces decidieron coger a los 2 perros más perros. Sola se abría la puerta. Se abría la puerta con el primer rayo de sol. Yo creo que yo adoro mucho al padre Yoso. Me parece que es el protagonista menos brillante, pero con una trayectoria increíble, ¿no? Bueno, pues esto, que de pronto se le abría la puerta, pusieron allí a 2 con misiles submarinos, bombas atómicas y todo para evitar que el padre abriera la puerta, y al día siguiente, en cuanto salió el primer rayo de sol que alumbraba la celda, la puerta se abrió de par en par. Entonces entraron los 2 perrunos a la celda, y ¿qué hicieron? Arrodillarse y pedirle confesión. Sí, además el padre Yoso cuenta al hilo de esta anécdota que él pensaba, porque él se despertaba por la mañana y veía la puerta de la celda abierta. Y él pensaba que era una trampa que le estaban tendiendo los carceleros. Decían, me ponen la puerta abierta para que yo salga y me disparan. Porque pues, simulando un intento de fuga, ¿no? Entonces, y los carceleros al mismo tiempo estaban asustados, porque decían, ¿quién ha abierto la puerta, no? Entonces se daba una situación un poco tragicómica de que uno estaba asustado dentro de la celda sin atreverse a salir, y los de fuera estaban asustados sin atreverse a asomarse. Hasta que, bueno, en fin... Algunas de las cosas extrañas que ocurren y ocurrieron en torno a Medjugorje. Os pido que seáis, si podéis, más sintéticos. ¿Qué tipo de gente va a Medjugorje? ¿Y qué pasa en Medjugorje? ¿Qué fenómenos están dando? Bueno, a día de hoy va gente que va, generalmente va gente que va en peregrinación, pero va gente de todo tipo, pelaje, condición y... ¿Creyente, no creyente? Sí, hay de todo. Incluso el volumen de gente, por decirlo de alguna manera, más descreída es muy numeroso. Muy numeroso, más que gente que sí que tiene una fe habitual y de costumbre. La verdad es que es... Y luego pasa una cosa, que al ser en un país de Europa del Este, también viene mucha gente de esa otra lado de Europa que ya no es tan diferente, pero que todavía tiene su contexto y su raíz, pues que no es occidental, ¿no? Y la verdad es que yo, que fui como periodista la primera vez, el contexto invitaba a escribir sin parar un día tras otro, simplemente hablando con lo que has dicho tú, ¿no? Con la gente que se dejaba caer por allí. Yeah. Sí. Medjugorje ha sido visitado en los últimos 34 años por más de 40 millones de personas, de más de 70 países del mundo. Se reparten casi 5.000 comuniones diarias, ofician la misa más de 100 sacerdotes, y bueno, dispone de 65 confesionarios, que en el mes de agosto incluso hay sacerdotes en sillas de estas de tijeras sentados en el suelo confesando a la gente. Se le conoce a Medjugorje por ser el gran confesionario del mundo.
¿Qué tipo de fenómenos que ocurren? Rápido, tengo que empezar a... Fenómenos que ocurren, sobre todo la poderosísima llamada migración, llámalo como quieras, peregrinación tan masiva que hay. Vale. ¿Y fenómenos extraños? Sí. Otros que hemos visto en otros fenómenos, como por ejemplo, es muy conocido el fenómeno del baile del sol. ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Y cómo baila? Pues muy ordenadamente, la verdad, para ser lo que es. Con ritmo. Sí. Cada persona también hay veces que está descrito de una manera diferente, ¿no? Pero lo curioso es que gente que pueda estar a tu lado y tú estás viendo el sol bailar, el de al lado no lo ve. Sí. En la ocasión que lo vi yo estaba yo solo y fue muy bonito. ¿Era qué hora de mediodía? ¿Estaba muy alto el sol? No. La verdad es que no hubiese tenido problema de mirar al sol porque ya era al atardecer. Era a lo mejor... Bueno, al atardecer a las 7 de la tarde. Sí, al atardecer. Lo que sí que vi en ese momento fue como el sol empieza a girar sobre sí mismo a una velocidad fuerte y empieza a tener una especie de pulso interior, como si tuviese un latido rítmico que hace que vaya cambiando de color en círculos concéntricos desde el centro hasta el borde, ¿no? Uh-huh. Como un pulso, es como cuando tiras una piedra al agua y se ven las ondas. Sí. Esto no deja de ser, dices, pues a lo mejor estoy viendo algo, pero lo increíble era que cuando esas ondas llegaban al borde de la circunferencia del Sol, al llegar al borde no se apagaban, sino que había una aureola que seguía esas ondas, ¿no? Y sí, muy llamativo, muy curioso, pero al mismo tiempo, te digo una cosa, no te quita el sueño. Ya, lo ve mucha gente. Siempre no, y llegas hasta, según dice la gente, lo llegas a calificar como muy normal. Cosa sin embargo, el sol no se puede mover, los astrónomos dicen que eso es imposible, es una alucinación vuestra. Sí. Otra cosa más. Y habla del olor de rosas. Olor a rosas. Olor a rosas también. Tanto el baile del sol como el olor a rosas son fenómenos que en otros lugares de apariciones marinas han descrito muy... Entonces a mí no me eran ajenos al conocimiento porque había leído sobre ello, ¿no? El olor a rosas, yo te digo también cómo lo olí, fue... En el verano de 2006 emprendí el viaje de regreso en furgoneta desde Madrid, 2.500 kilómetros con unos cuantos amigos, y justo paramos en la furgoneta antes de salir de allí al pie del Monte de las Apariciones, uh-huh, para comprar un par de recuerdos en una tiendecita. En ese momento tú notas como te llega en oleada un olor diferente. Es como cuando abres la puerta de una habitación que está cerrada y el ambiente te golpea en la cara, pero te golpea fuertemente. Lo que pasa es que de un olor... Se dice que es a rosas, en realidad no es a rosas, es algo más maravilloso todavía. Es un olor indescriptible, muy parecido al de las rosas, puede ser. A mí me ha pasado que por volver a revivir ese fenómeno que viví en el verano de 2006, yendo caminando por una acera de Madrid y pasar por una floristería, me paro a oler, porque me recuerda bastante a lo que viví. Esto tiene una connotación importante, y es que dentro de todo el fenómeno de las apariciones, la mística, todo este tipo de cosas, el oler es una experiencia tangible de los sentidos. Entonces, por más que tú puedas imaginarte algo, pero no es producto de la imaginación. Ya. Además fue una experiencia compartida con otras 3 personas. Y fue impresionante. ¿Tú no has olido ni has visto? Sí, una vez en diciembre del 2009, creo que en el Monte de las Apariciones estaba Virgen y tenía previsto una aparición de la Virgen. Hacía humedad, caían 4 gotitas, de pronto todo el mundo se cayó, ya eran las 9 de la noche, era punto, pum, pum, y una especie de ola en un ambiente que era húmedo y relativamente frío, de pronto como un soplido que entraba por de izquierda a derecha, te acariciaba la cara y te dejaba ese aroma. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Fijaros el tiempo que ha pasado ya. Y vamos a estar hasta las 3, pero por vuestra culpa vamos a tener que estar más tiempo. Vamos con la segunda parte del programa. No, si queréis preguntar, 900, 137, 137, llegan los avisos y las profecías. Está a punto de cumplirse un nuevo aniversario de las célebres apariciones de Medjugorje. Desde entonces, la Virgen ha enviado al mundo un mensaje que puede ser resumido en 5 puntos claves: oración con el corazón, ayuno, reconciliación con Dios y con el prójimo, conversión y paz. Para subrayar la seriedad de la situación y la urgencia de su petición, la Virgen, con el transcurrir del tiempo,
ha dado a algunos de sus videntes 10 secretos que describen los eventos que sucederán si la humanidad no logra arrepentirse. De los 6 videntes, solo 3, Mirjana, Ivanka y Jacob, han recibido los 10 secretos. Mirjana ha afirmado que antes de que se vea una señal visible, serán dados a la humanidad 3 advertencias. Las advertencias serán dadas a toda la humanidad y Mirjana será testimonio de ello. Después de estas 3 advertencias, todo el mundo podrá ver la señal que aparecerá en Medjugorje. Esta señal será un testimonio de las apariciones y un reclamo de la fe. Siempre, según cuenta Mirjana, el 9º y el 10º secretos son una cosa muy grave y constituyen un castigo por los pecados del mundo. El castigo es inevitable porque no podemos esperar una conversión de la humanidad entera. Los videntes han dicho que con el cumplimiento de los secretos revelados por Nuestra Señora, la vida en el mundo cambiará. Después los hombres creerán como lo hacían en los tiempos antiguos. La Virgen también le dijo a los jóvenes que cuando las apariciones cesen en Medjugorje, cesarán también en todos los otros sitios de la tierra. Cuando esto suceda, los eventos descritos en los secretos comenzarán a cumplirse. Tratemos de conocer algo más de estos avisos y profecías. No sé si estás de acuerdo con lo que has escuchado, Jesús. Sí, sí. Vale, 10 secretos. Algunos, según tengo aquí los datos que me ha pasado Pedro Fusté, serán para la gente, la población local, cosas que van a pasar allí, ¿no? Sí, así es. Ya se conocen los 10. De hecho, parece que Mirjana dice, sé todos los secretos, incluso las fechas. La llevaron a la máquina de la verdad en diferentes sitios y no la han podido pillar, que miente, ¿no? Sí, una de las cosas que más nos ha sorprendido a los que hemos querido destapar el pastel es que es imposible destapar, ¿eh? No cuenta nada. No cuenta nada y que además, pero tampoco se la puede pillar en una mentira, entonces es un problema, claro, porque muchas veces uno desea que sea mentira de alguna manera, ¿no? Porque claro, esto pues es un problema, esto de los secretos, ¿no? Efectivamente, resumiendo mucho, lo que al final uno tiene cuando ordena todas sus ideas en un papel negro sobre blanco, hay 3 elementos que van a suceder. Lo que se llama el aviso, ¿sí?, lo que se llama el milagro y lo que se llama el castigo. Vale, el aviso, algo que vamos a ver, van a poder ver todos. El aviso va a ser una experiencia, por lo que se deduce tanto de las pocas pistas que Miriam alguna vez ha soltado o por otros acontecimientos parecidos a Medjugorje y que han sucedido en otros lugares. El aviso viene a ser algo así como que la humanidad va a recibir una revelación de Dios. Cada persona, cada ser humano va a poder ver su alma, su conciencia, tal y como la ve Dios. No como la vemos nosotros, sino como en plenitud. ¿Toda la humanidad? Eso es. Estemos o no estemos en Medjugorje. Eso es. Va a haber un momento dado en que la humanidad va a recibir esa revelación de una conciencia plena a los ojos de Dios y no a los ojos del hombre, que somos limitados, ¿no? Eso va a ser un aviso. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas que no nos gustan, ¿no? Después de este aviso, en ese aviso, vamos a ver, mucha gente se convertirá, mucha gente se arrepentirá, mucha gente pedirá perdón, pero también habrá gente que decida que no, porque la libertad es un don de Dios que Dios nunca toca. También habrá gente que no soportará la impresión. Habrá gente que en este aviso se quedará. Uh-huh. Después del aviso vendrá el milagro. Los siguientes secretos hablan del milagro. ¿El milagro qué es? Por lo que hemos oído. Va a haber un signo en Medjugorje, en el Monte de las Apariciones, un signo visible que va a ser permanente, que va a quedar allí de manera permanente, mediante el cual las personas que lo vean no les quedará duda, y no nos quedará duda a nadie, de que Dios existe. ¿Signo de qué tipo? Un signo ¿un árbol que crece o algo en el cielo? No se sabe, es algo tangible porque es visible, ¿no? Se podrá ver, se podrá fotografiar, se podrá filmar en directo, pero no se podrá tocar. No se podrá tocar. No se podrá tocar. Entonces no sabemos qué tipo de elemento es lo que sucederá. Entonces, después del aviso y después del milagro, aún así habrá gente que siga negando a Dios, y entonces vendrán los castigos.
Los castigos que no tienen por qué ser definitivos ni aniquilatorios, ni aniquiladores, perdón. De hecho, según parece ser, por la conversión de muchas almas, por la oración, por el arrepentimiento, por el perdón, esos castigos, aunque se darán porque, como digo, la conversión no va a llegar a toda la humanidad, pero sí que han sido mitigados ya. Eso sí que se sabe. La Virgen María les ha dicho a los videntes que sí, que gracias a esa conversión, a esa respuesta al mensaje que ella tiene y a la misión que ella está desempeñando en Medjugorje, lo que vaya a suceder ha sido mitigado. Aún así, como en medio de la humanidad va a seguir viendo vestigios de negación de Dios, pues hay cosas que tendrán que ser dadas. Yeah. ¿Quieres decir algo, Pedro? Yo varias preguntas rápidas. Yo solamente un matiz, ¿no? Estamos hablando de la Gospa, de la Virgen de Medjugorje, de las apariciones, pero Medjugorje en realidad es un lugar cristocéntrico, si se me permite el palabra. ¿Qué es eso? Pues que todo lo que hay en Medjugorje gira en torno a la figura de Cristo. Que María nos da su mano para llegar a Cristo, pero que no es un sitio donde solo se habla de la Virgen. Y la Virgen es como, si me lo permitís, un instrumento que emplea nuestro Señor para acercarnos a su Hijo, que es el que nos ha demostrado cómo se puede vivir en cristiandad, ¿no? O sea, que no es la Virgen es un elemento más que nos lleva de la mano a Cristo. Vale, una mensajera. Eso es. Hay gente que está preguntando ahí con los budistas y con los hinduistas y con gente que no cree en Cristo. ¿Habláis del Dios de los cristianos o habláis de un concepto más amplio, más general? No, es lo que dice Pedro. Lo que sucede en Medjugorje es que Dios hace una llamada potentísima a la conversión, pero la conversión a Jesucristo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, bueno, para mí es fácil explicarlo, pues soy cristiano desde que nací, cristiano de cuna, pero Jesucristo es la encarnación de Dios hecho hombre, ¿no? Que es algo que ahora bien, esta llamada es para todos los hombres, quiero decir, esto no es no son unas oposiciones, ¿no? Ni un club privado. Ni un club privado, efectivamente. Déjame que os pregunte más cosas. Sí. Parece ser que ese mensaje, no sé quién lo decía, está encriptado de alguna manera, ¿no? Alguna de las videntes he leído por aquí. Sí, al final, una de las videntes, Miriana, tiene la misión de revelar los 10 secretos cuando la Virgen María lo estime oportuno a la humanidad. Esto se va a hacer a través de un sacerdote que ella ha nombrado. Sí. En realidad, la redacción de esos 10 secretos está hecha en un material está hecho que es muy curioso, que lo tiene ya custodiado, que lo tiene ya guardado, en el que si tú y yo lo tuviésemos en nuestras manos no seríamos capaces de leer lo que pone. ¿Por qué? ¿O está encriptado? Está... Sí, es pues un misterio más. Yo quiero añadir que es verdad que este sacerdote tiene estos 10 mensajes y que es el que han elegido para revelarlos, y no puede tardar mucho porque no tiene 40 años. Sí. Eso iba a preguntar. ¿Cuándo se está previsto que esto suceda? Mira, yo con Miriana, Miriana tiene un papel fundamental dentro, todos lo tienen, pero ella digamos que es un poco protagónico su papel. Es la primera que recibe los 10 secretos, es la que tiene que comunicarlos al mundo, es la que elige a este sacerdote, que es un franciscano croata, el padre Petar Ljubicic, y yo hablando con ella en una ocasión, claro, todo esto de pronto, digamos que dices, joder, a mí esto me da un miedo que no veas. Da miedo, sí. Entonces, claro, yo se lo dije, digo, pero joder, Miriana, esto a mí me asusta mucho. Y me dijo, no hay que tener miedo, Dios todo lo hace para bien, es bueno. Entonces yo le dije, vale, pero tú me cuentas todo esto. Y, jolín, pues yo no... Me acuerdo que yo entonces no tenía ningún hijo, ahora ya tengo un pequeñajo. ¿Cómo cambia la cosa? Pero en su día, ya te digo. Pero en su día yo dije, joder, es que me dan ganas de no tener hijos, porque claro, si enseguida... Y entonces ella me dijo, mira, yo tengo 2 hijas, ella tiene 2 hijas, ahora deben tener 20 años. Yo me alegro, ellas van a ver lo que va a suceder, y yo me alegro de que lo vayan a ver. Vamos a dejarlo ahí. Pregunta mucha gente si ha ocurrido algún milagro ya en Medjugorje, es decir, en otras apariciones casi cada día. Sí, se curan los enfermos, los paralíticos caminan. Sí. Hay una chica, una cría italiana que sale en la película de Tierra de María, que estaba muy próxima a una fisioterapeuta que la trataba. Él estaba parapléjica, y le dijo, este fin de semana no te voy a atender porque me voy a Medjugorje. Pues llévame.
y se la llevó una chica que ni creía, ni dejaba de creer, ni sabía lo que era Medjugorje ni nada, quería estar con su fisioterapeuta. Y cuando llegó al Križevak, a la Cruz Blanca, vio que una mano le decía salta de la silla, se levantó de la silla, se puso a andar y hasta arriba. ¿Y eso está comprobado o son...? 500, hay más de 500. Hay documentación. Mira, Miguel, yo te cuento una cosa con mucha confianza. El Vaticano... Hablaremos en la tercera parte de qué piensa. Se están preguntando mucha gente de lo que piensa el Vaticano. O sea, que aguanta un poquito. Sí. No, pero te digo que no es un tema para tomarse la broma. 34 años después. Al principio sí, pero hay documentación para aburrir. Y te digo que a mí esto me apasiona y he acabado casi aburrido ya, sobrepasado de documentación, que atestiguan casos como el que ha contado Pedro. Pero ¿por qué siempre los avisos, los castigos, convertidos? Al final, ¿qué va a pasar con los budistas y con los musulmanes? Pero al final Medjugorje, dentro de... Si conocemos la religión cristiana o los evangelios, en realidad no dice nada diferente. O sea, al final Jesucristo en su paso por la tierra lo que nos vino a decir es convertiros a Dios, porque es que fuera de Dios la vida es insoportable, la vida es terrible, la vida es un sin vivir, por así decirlo, incluso. Y sin embargo, en Dios, en la persona de Cristo en este caso, incluso ni siquiera la muerte tiene la última palabra sobre la vida, porque hay resurrección, ¿no? Y lo que viene a decir la Virgen María, tanto en Medjugorje como en otras apariciones que ha habido a lo largo de la historia, es un recordatorio de lo que nos vino a decir Jesucristo en su paso por la tierra. Nos vino a decir, Dios existe, vosotros sois criaturas, sois hijos, no podéis apartar el corazón de Dios ni la vida de Dios, porque cuando lo hacéis, no es que Dios os castigue o es que os envíe un castigo, es que la consecuencia natural de apartarse del bien es que viene el mal. Yo no sé si en 2 minutos sois capaz de... en alguna parte también he leído que todos estos avisos se parecen mucho a lo que ocurría en Garabandal, San Sebastián de Garabandal, aquí en Cantabria. Sí, parece mentira, ¿no? Yo cuando conocí Medjugorje y después conocí Garabandal, y me pareció curiosísimo elementos comunes muy importantes, ¿no? Tanto, pues por ejemplo, el aviso, milagro, castigo está descrito en Garabandal. Y dices, vamos a ver, Garabandal sucedió en los años 60, 4 chicas cántabras que no creo que nunca en su vida hayan tenido oportunidad de contarles lo que ellas vivieron, o abro entre comillas, se inventaron, si es que en su día se lo inventaron o lo vivieron, a 6 niños croatas de Bosnia para que lo contasen de una manera tan parecida, tan igual, ¿no? Es imposible. Hay mucha similitud entre una cosa y otra. Sí. Tanto en la frecuencia de las apariciones, que era todos los días, como en el mensaje, como en lo que la Virgen María pide, como en lo que dice que puede suceder si hay respuesta a su llamada o la consecuencia de que no haya respuesta a su llamada. De hecho, y esto es una opinión personal mía... Atentos a lo que va a decir ahora. Yo creo que Dios tenía un plan para la humanidad a través de Garabandal. Garabandal fue perseguido y machacado y las niñas fueron torturadas psicológicamente incluso. Aquello Dios decidió, por así decirlo, cerrarlo porque no hubo respuesta de la humanidad, y lo que empezó en Garabandal, lo que quiso hacer en Garabandal, lo está haciendo en Medjugorje. ¿Tú qué piensas, Pedro? ¿30 segundos? Yo estoy con Jesús, es mi maestro, es mi voz. Si él conoce Garabandal mucho mejor que yo, si él lo dices por algo. Hay una cita muy famosa del el difunto Papa Juan Pablo II. Esto está documentado por el postulador de su causa de canonización, que dice, si no lo cuentas después, lo que la Virgen María empezó en Fátima lo va a terminar en Medjugorje. Por fin ha finalizado la investigación de la Comisión Vaticana sobre los sucesos de Medjugorje. Como era de esperar, no se van a probar las apariciones todavía, pero tampoco se van a condenar. Lo importante es que los miembros de la Comisión sobre Medjugorje no han encontrado signos de fraude. Por tanto, podemos considerar que Medjugorje es un gran regalo de Dios a la humanidad, tal y como atestiguan a título personal cardenales y obispos, sacerdotes, el Papa Juan Pablo II y millones de peregrinos. A los videntes de Medjugorje les han sido revelados 10 secretos que han de hacerse públicos 3 días antes de suceder. Son hechos que irán sucediéndose progresivamente en el tiempo, uno detrás de otro, y por tanto revelándose progresivamente también. Por algunas pistas que los videntes nos han dado, encontramos bastantes similitudes entre 3 de los 10 secretos de Medjugorje y las 3 profecías de Garabandal,
sobre el aviso, milagro y castigo. Dejemos que sean nuestros invitados quienes nos cuenten algo más. Pues ahí está esa introducción y la respuesta, o la pregunta que hacen muchos oyentes. ¿Qué dice la Iglesia de este asunto? Bien, a día de hoy el Vaticano organizó en 2009, por orden de Benedicto XVI, una comisión de investigación que se dirigía desde allí mismo, desde Roma, quitándole sus competencias al obispo local. Normalmente cuando hay un caso de apariciones, la competencia de la investigación pertenece al clero local. Le quitaron esa competencia al obispo de allí porque esto había alcanzado una magnitud internacional muy grande y una exposición mediática muy grande. Esa investigación terminó hace 1 año y medio. Esa comisión estaba formada por personas de mucha confianza del Papa de entonces y gente conocida dentro de la Iglesia por tener un juicio objetivo y profesional, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué? Lo que se sabe hasta el día de hoy, lo que se ha filtrado es que el resultado de esa investigación por esta comisión es mayoritariamente favorable a la autenticidad del fenómeno. Otra cosa es que sea favorable a la conveniencia de dar como válidas las apariciones. ¿Por qué? Porque al estar sucediendo ahora mismo hay que seguir viendo el proceso cómo sigue desarrollándose. Decías, pero antes, el micrófono cerrado, el Papa actual ha intentado ir a Medjugorje, o ha estado en Sarajevo. No, el Papa ha estado el 6 de junio en Sarajevo. Hace unos cuantos días, y sí. No ha ido a Medjugorje. No, a la vuelta le han preguntado sobre Medjugorje y él ha dicho que la decisión está próxima. Está tan próxima que a lo mejor es este miércoles, que es el aniversario de las apariciones. Es posible que la Iglesia diga una cosa u otra, pero también tengo que decir... No estamos haciendo este programa por casualidad, digo. Sí, perdón. Que en Fátima y en Lourdes tampoco hay ninguna convención escrita donde se pida un certificado de autenticidad. La única autenticidad que tienen estos dos fenómenos es que el Papa ha estado orando, rezando, tanto en Lourdes como en Fátima, y aún no ha rezado en Medjugorje. Quiere decir que tampoco hay que esperar una carta de aprobación o un certificado de una asistencia o de aprobación. Hay montones de llamadas, como os decía, nos queda ya muy poco tiempo. Alguna gente dice que, ¿y si no es de la Iglesia, o sea, de la Virgen o Dios esta historia y es de otra fuerza que se está manifestando ahí? Porque creo que hasta el mismo diablo se apareció una de las niñas, ¿no? Sí, pero le identificó claramente, sí. No, en esa ocasión le quedó muy claro a la pobre. Se le intentó engañar, se le apareció el demonio disfrazado de Virgen María, pero el disfraz debía de ser muy malo porque la pobre pues lo pasó mal. Cuestión de presupuesto. Yo siempre ante esa pregunta, ante esa cuestión que ha hecho uno de los oyentes o varios, siempre digo lo mismo. Digo, a ver, si la entidad que se aparece se identifica como la Virgen María, mi primera opción va a ser que sea la Virgen María. Sí, porque si fuese, yo qué sé, por poner un ejemplo, un marciano del planeta Saturno... Sabes que muchas de las apariciones se asemejan con ahora apariciones de ovnis, entidades de por ahí arriba, ¿no? Pero que a lo que voy es que, pues si quien se aparece dice que es un marciano del planeta Saturno, que se llama ET, por así decirlo, pues entonces yo creería que es un marciano del planeta Saturno que se llama ET, pero como se identifica como la Virgen María, y por las cosas que dice, también parece que tiene bastante que ver con aquella joven de Nazaret que cuentan los evangelios, que fue madre de Jesús, desposada con José. No tengo por qué sospechar que sea una falsa identidad. Yo solo dos apuntes. Si es algo que está haciendo el demonio y lo disfraza y lo vende de tal manera, a ese demonio deberían echarle del trabajo porque esté consiguiendo el efecto contrario. Y por otro lado, opine lo que opine la Iglesia acerca del fenómeno de Medjugorje, eso no va a influir ni en mi fe ni en la manera de entenderla. O sea, es como si dices, hay dos grandes grupos, unos que van a favor de Medjugorje porque han estado allí, porque lo han visto, porque han comprobado, porque han sentido lo que han sentido allí, y hay otro grande grupo que está en contra, pero que nunca ha estado, nunca ha sentido, nunca lo ha explorado y se atreven a hablar. ¿Y los obispos qué dicen, los cercanos? No sé si puedes decir... Sí, no, los cercanos allí. Sí. El obispo local ha sido la gran... Personalidades católicas, obispos, cardenales a favor. Tengo aquí 2 hojas llenas de personalidades con nombres y apellidos, que no me lo invento ni las voy a contar. Los grandes talones de Aquiles o abogados del diablo, si quieres, o
pues las personas que más dificultades han puesto han sido los dos obispos locales que ha habido en este tiempo, el obispo de Mostar. Yo personalmente he tenido oportunidad de hablar en su día con el cardenal arzobispo de Sarajevo, Monseñor Vinko Pulic, un tipo espectacular, con una historia tremenda, también testimonio en la guerra, sobre todo, tremendo. Y él era muy favorable a que Medjugorje se conociese y que la gente peregrinase allí, a no taparlo y perseguirlo, que es lo que han hecho los obispos locales, a los que, como te hemos dicho hace poco, les quitaron la competencia en su día. Y luego también hablé con el obispo de Banja Luka, Monseñor Franjo Komarica. Este hombre era presidente de la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina en su día. Yo le entrevisté y él fue muy honesto conmigo. Me dijo que todo el mundo sabía que en Medjugorje había un signo. Terminamos, nos escribieron desde Egipto. En Egipto hubo una aparición, Santa María de Midún, no sé si la conoces, y dice que mientras los cristianos coptos pensaban que era una aparición, se pudo demostrar que era un holograma esa figura. Yo ahí lo digo. ¿No estará pasando lo mismo ahí? En Cuba también quisieron hacer algo. Sí, o sea, vamos a ver, montajes y intentos de estafa y mentiras en torno a fenómenos místicos espirituales de índole cristiana, por así decirlo, ha habido un mogollón. Solo en Lourdes y en los alrededores, en tiempos de Bernadette, se pudieron registrar intentos de estafa más de 90. Sí. Gente que se aprovechaba de los peregrinos que buenamente se acercaban por la llamada de Lourdes. Eso incluso no algunos que se hacían pasar por paralíticos y de repente se levantaban. Sí. Milagro, y lo veías al final. La siguiente. picaresca rodea cualquier actividad humana, está rodeada, siempre hay alguien merodeando para intentar sacar partido, ¿no? Esto no quita ni que sea verdad ni que sea mentira. Esto es así. En Medjugorje sí que hay una cosa que es cierta, ¿no? Si es mentira, después de 34 años y siendo una mentira tan grande, la están haciendo muy bien. La están haciendo muy bien, porque sostener una mentira tan grande entre 6 personas diferentes, porque si es uno solo es más fácil. Uno puede tener desempeñar un papel, una convicción firme, incluso una patología, y siendo 2, ya que no haya una contradicción, es complicado en tanto tiempo, en un fenómeno tan continuado, porque, Miguel, te recuerdo que ellos no dicen hubo un día en 1981 que vimos y oímos esto. No, ellos todos los días durante estos 34 años, y son ya un montón de días, te van contando cosas y nunca se les ha pillado en un renuncio, en una contradicción. Lo que te quería decir antes era que el Vaticano, más allá de que sea una institución o un ente, una persona que pueda ser cercana a la Iglesia o lejana, más allá de que te caiga bien o mal, de que le profeses obediencia o no, es una institución muy seria. Cuando de puertas adentro ve alguna tontería, corta por lo sano, sobre todo en los últimos tiempos. Benedicto XVI y Francisco no se han andado con ninguna tontería. Y en Medjugorje están dejando hacer. Yo tengo la sospecha de que si hubiesen visto visos de fraude, ¿no? De fraude, lo más pequeño, hubiesen cortado por lo sano, sin ninguna duda. Ahondando en lo que dice Jesús, los evidentes que, como le ha dicho, eran de gente muy normal, de familias muy normales, siguen siendo de gente muy normal, de familias muy normales, no se han enriquecido, no poseen grandes fortunas, sigan siendo gente del pueblo. Ya, pero Medjugorje ha cambiado mucho, ¿no? Decías, sí, Pedro, que ahora hay hoteles de 4 estrellas, va un mogollón de gente, los coches que se venían por las calles ya no son los que tenían antes, ¿no? Sí. Yo ahí siempre digo una cosa. Se ha montado un negocio como pasa en Fátima, en Lourdes y en otros lugares. Bueno, y como pasa en el Paso de la Castellana, al lado del Estadio Santiago Bernabéu, cada vez que hay partido de fútbol. O una plaza de toros. Porque el estadio... Sí, pero quiero decir que es una respuesta humana normal del hombre de hoy. Yo siempre lo digo, ¿no? Mucha gente me dice, no, eso se ha montado para vender rosarios. Digo, mira, yo voy mucho al fútbol, al Bernabéu. ¿Más? Sí, todavía me quedan ganas. Y cada vez que hay partido, alrededor del Bernabéu hay muchísimos puestos de bufandas y de banderas. Y esto, en realidad, es un indicio de que lo que hay en el estadio es fútbol. Es decir, que es verdad. Porque si no fuese verdad, allí nadie vendería ni una bufanda ni una bandera. Que en Medjugorje se venden rosarios y estampas y cosas, pues a lo mejor es precisamente porque los vendedores y los oportunistas han ido allí a donde se sabe que va a seguir yendo la gente. Casi terminamos. ¿Cómo veis el futuro de Medjugorje? La Virgen en alguna de las profecías decía, con todo esto que ocurre va a venir mucha más gente aquí. ¿Montamos algo allí, un hotel, cosas? A mí no me hubiese importado, la verdad. Yo había pensado en montar unas escaleras mecánicas para la Cruz Blanca, para gente como Gonzalito, que está aquí conmigo hoy, ¿sí? Que viene con muletas, y hacerle subir hasta este monte. Claro, si podemos patrocinar unas escaleras mecánicas como la de Toledo
o las del Corte Británico, para que puedan subir hasta arriba los que no tienen facilidad y bajarlas, no estaría nada mal, ¿verdad? ¿La idea? Sí, un telesilla. Te decía lo de montar porque tú vas a montar. No venías a hablar de tu libro, pero venías a hablar de un proyecto. ¿En dónde? Yo me voy el día 17 de julio a Turkana, vía Addis Abeba, a montar una emisora de radio en un pueblecito que se llama Lokitown. Y te quedas tan tranquilo. Sí, una radio social y comunitaria, allí que no hay ni luz, ni agua, ni nada más que cabras. Se vinieron así un par de sacerdotes maravillosos, el padre Rafael y el padre Hilario, que me dijeron: Pedro, tú que estás en la radio, con lo fácil que es hablar por la radio, ¿por qué te la traes aquí? Y dije: vale. Entonces le pasé el proyecto a la Universidad Europea de Madrid, me hice el proyecto técnico, he buscado los fondos y me voy el 17 con todo. Una emisora de radio, 4 alumnos, una alumna, una profesora de ingenieros y yo mismo. Y vamos a estar ahí del 17 de julio al 10 de agosto. Ole. Primera radio social y comunitaria y la primera vez que se va a transmitir por radio una adoración en África. Espero que pongáis de vez en cuando el programa. Tenemos que terminar. A mí a veces me critican, me dicen que se me ve mucho la barba. No llevo barba, pero que soy muy pro musulmán y muy pro Mahoma y que me gustan las cosas de por ahí, ¿no? De vez en cuando hacemos este tipo de programas porque sentimos que algo está ocurriendo. No hay que negarlo, como decía Pedro, sobre todo lo diga la gente que no ha estado. Habrá que ir a Medjugorje, ¿no? Sí, sí. Mira, yo he escrito un libro, he hecho muchísimos reportajes, muchísimos artículos, pero tú puedes escribir una tesis sobre a qué sabe el zumo de naranja, pero hasta que no muerdas una naranja, no sabes. Pues con Medjugorje pasa lo mismo, tienes que ir. Me encantará ir de vuestra mano, Pedrito, o contigo, Jesús. Claro. ¿Forma de contacto? Si queréis dar alguna forma, página web o algo que tengáis por ahí. A través de Pedro me localiza todo el mundo. Sí, yo, si queréis ver en Facebook Radio en Turkana, también veréis lo que estoy haciendo allí en Kenia. ¿Pero tienes alguna página web o algo? Sí, Radio en Turkana, mi Facebook. Yo te doy un Twitter que es J. García Colomer. J. García Colomer. Gracias, Jesús. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros esta noche, por venir de nuevo a recordarnos esto que va a pasar y sobre todo porque habéis dicho que ocurrirá dentro de poco. Sí, la reunión del Vaticano es el último miércoles de este mes para hablar de este tema concreto y a partir de ahí los oídos bien abiertos. Me refiero a eso, a los avisos. Si tiene que decirlo el sacerdote, ¿no? Sí, tiene una edad un poco talludita, tiene que darse un poco de prisa. Gracias, Pedro. Un placer siempre estar contigo. Gracias, Jesús. Gracias por haber venido a vernos.